Muchas veces nosotros los cristianos tenemos algunos tipos de problemas en el sentido de que quiero decir de que todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios y muchas veces andamos en la carne. Entonces, la clase que le traigo hoy es acerca en dónde estamos nosotros o con quién estamos con nosotros, con quién estamos. ¿Estamos en el Espíritu o estamos en la carne? Vamos a leer en el versículo de Romanos, capítulo 8. Vamos a empezar en el versículo 3. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino del Espíritu. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no sujetan la ley de Dios ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según la intención de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Jesús, de Dios, habita en ustedes, y si algunos no tienen el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjate lo que está diciendo el hermano Pablo aquí. El hermano Pablo empieza diciendo en el versículo 3 del capítulo 8, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por la naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la de hombre pecador, y de esa manera condenó el pecado en la carne. Dios mandó a su Hijo en la semejanza de hombre. ¿Para qué? Para condenar el pecado, para abolir la ley, porque la ley era débil por la naturaleza pecaminosa, y por esa causa Él mandó a su Hijo para que se convirtiera en un hombre y al mismo tiempo lo convirtió en un pecador. Para que la justicia de la ley, fíjate, para que la justicia de la ley en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que Él mandó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener relación con Él. ¿Por qué? Porque Dios no le gusta el pecado. Dios le gusta las cosas que sean limpias. Dios es limpio y Él no tiene ningún tipo de relación con los pecados. Y si ustedes han leído la Biblia, ustedes saben bien de que muchas veces todas las personas, cuando cometían un pecado, Dios los abandonaba. Dios no le hacía caso a ellos. Y cuando esas personas venían hacia Dios y se arrepentían, Dios lo empezaba a tener relaciones con ellos. Porque Dios es santo y Él quiere que todas las personas que lo sigan a Él
sean santos como Él. Fíjate también como dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. La carne y el Espíritu. 5. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne. Pero los que son del Espíritu fijan la fijan en lo que es del Espíritu. ¿Qué le está diciendo aquí? Que las personas que son de la carne van a fijarse en las cosas de la carne. Y las personas que son del Espíritu van a fijarse en las cosas del Espíritu. Y todos somos cristianos. Y todos tenemos a Jesús dentro de nosotros. Pero hay personas de que son carnales. Y las cosas carnales que se refiere aquí son a las cosas que nosotros hacíamos antes de estar con el Espíritu. Y una de las cualidades de las cosas de la carne es, le voy a decir unas cuantas cualidades. Las obras de la carne, eso está en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21. Dice así: las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgias. Todas esas cosas son cualidades de la carne. Y si alguno de nosotros estamos en esos tipos de cosas que acabo yo de leer y que acabo de decir la Biblia, estamos haciendo las cosas de la carne. Así que si estamos envidiando, si estamos codiciando y si estamos en borrachera, estamos haciendo las cosas de la carne. Mas sin embargo, ahora lo voy a decir lo del Espíritu. Todos nosotros tenemos el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive dentro de nosotros, porque Dios vive dentro de nosotros y el Espíritu vive dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener las cualidades del Espíritu. Que eso está en el libro de Gálatas, en el mismo capítulo 5, del 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, porque nosotros lo tenemos, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos que tener amor, tenemos que tener gozo, tenemos que ser bondadosos, tenemos que tener fe, que es una cosa primordial. Tenemos que tener mansedumbre, tenemos que tener templanza. Cuando nosotros estamos desarrollando todas esas cosas que acabo de leer ahí, estamos desarrollando las cosas del Espíritu Santo. Y de esa manera, usted puede ver a sus hermanitos o sus hermanitas que están en Cristo, quienes son los que están verdaderamente en Cristo. Los que estén en amor, los que tengan el gozo, están haciendo las cosas del Espíritu. Pero los que estén en envidia y los que estén en pleito y los que estén haciendo esas cosas, eso están en las cositas de la carne. ¿Ok? Fíjate ahora como dice en el 6. ¿Por qué el ocuparse de la carne es muerte? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La muerte es
las cosas de la carne. Y el espíritu es vida. Si ustedes saben bien, cuando ustedes se bautizaron en la muerte de Jesucristo. Y cuando se resucitaron, cuando lo sacaron del agua, resucitaron en la vida que Jesucristo resucitó. Entonces, ¿qué sucede? De que si usted está muerto, está en la carne. Pero todos nosotros estamos vivos. ¿Por quién? Por mediación de Jesucristo. Por eso es que todos nosotros estamos vivos. Siete. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Fíjate, las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios. ¿Por qué llevan a la enemistad contra Dios? Porque la carne quiere tener odio. La carne quiere tener envidia. La carne quiere hacer cosas para él mismo. Entonces, Dios no le gusta nada de eso. Y entonces no se puede sujetar a la ley de Dios y es enemigo de Dios. Porque Dios es bondadoso. Dios, una de las cosas fundamentales es que Dios es amor. Dios es amor. 8. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Porque les gustan las cosas contrarias a las de Dios. Entonces, si usted está viviendo en la carne, usted está mirando a algún hermanito, a alguna hermanita que está viviendo en la carnecita, esa hermanita o ese hermanito no puede estar agradando a Dios. Porque uno, para agradar a Dios, uno tiene que estar en amor y tiene que estar con las cualidades del Espíritu Santo. Y todos nosotros, los cristianos, debemos agradar a ¿quién? A Dios. No agradar a otras personas, ni darle el agrado a la carne. Porque la carne quiere lo contrario de lo de Dios. Entonces, si nosotros estamos en el Espíritu, nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios quiere, no como nosotros queramos. 9. Fíjate cómo dice en el 9. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne. Ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Fíjate cómo dice. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Qué quiere decir? Que usted no va a vivir en la carne, mientras que el Espíritu de Dios viva en ustedes. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, usted no va a vivir conforme a la carne, porque eso es lo que dice. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu habita en ustedes. ¿Qué quiere decir? Que si el Espíritu habita en nosotros, nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que dice el Espíritu, no de acuerdo a lo que dice la carne. Y eso lo podemos ver, y lo estamos viendo ahorita mismo, de que sigo las personas, estamos en la carne, y no estamos en el Espíritu. Y para hacer las cosas del Espíritu, uno tiene que hacer las cosas de Dios, y las cosas que le gustan a Dios. Entonces lo dice. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes van a hacer las cosas del Espíritu, no van a hacer las cosas de la carne. Eso está clarito ahí que lo dice. Entonces fíjate cómo dice aquí, en la segunda parte del versículo 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Que si no tienes el Espíritu de Cristo, tú no eres de Cristo.
Si no tienes el Espíritu, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Eso está bien clarito. Que si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Cristo. No somos de Cristo. Y una de las cosas que yo quisiera recordarle a ustedes es de que a veces de que nosotros hacemos cosas de la carne. Pero ¿por qué hacemos las cosas de la carne? ¿Por qué? Porque no queremos vivir por el Espíritu. Entonces una de las preguntas que yo quiero que se lleven ustedes en su mente para sus casas y se pongan a pensar. ¿Estoy yo haciendo las cosas del Espíritu o estoy yo haciendo las cosas de la carne? Y eso es para pensar y para hacernos un diario de lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer para Cristo y para Dios, porque Dios no se lleva con la carne. A Dios no le gusta la carne. ¿Por qué? Porque la carne es envidiosa, es celosa y tú muchas cosas, cualidades que no son contrarios a lo que dice el Espíritu. Entonces yo voy a terminar esta clasecita